Dentro de los conceptos generales y aplicados de probabilidad y estadística, teníamos los datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un valor que nos brinda cierta información. Esto ya lo habíamos visto en la presentación anterior, y que si teníamos esa información, nos servía para el análisis estadístico, estábamos hablando de datos estadísticos. Estos datos se clasifican según sus características o según la variable como una de las clasificaciones. ¿Qué significan eso? Significa que un dato puede ser cualitativo. Será cualitativo cuando se refiere a una cualidad. Esa cualidad es el nombre del dato. Puede ser un color, puede ser una letra. Cuando ese dato que yo estoy tomando es una cualidad, es cualitativo. ¿Y qué otra posibilidad tengo? Que sea un número, entonces es cuantitativo. Los datos cuantitativos pueden a su vez dividirse en discretos o continuos. Cuando un dato es discreto, cuando la variable a la que se refiere, o sea el número, es discreto y la variable a la que se refiere es continua, será un dato continuo. Cuando la variable es discreta, cuando nosotros contamos los elementos. Cuando la variable es continua, cuando nosotros medimos los elementos. Si yo digo qué cantidad de kilos tiene esa bolsa, estoy contando los kilos. Si yo digo cuánto pesa esa bolsa y la pongo en una balanza, la estoy pesando, y entonces, por más que esté hablando de kilos, puedo estar trabajando con datos discretos o continuos siempre y cuando esté contando o midiendo. ¿Cómo sé yo si el dato es continuo? Cuando un dato es continuo, siempre puedo tener un valor entre dos valores que yo fije. Si yo estoy contando, tengo 1 kilo o 2 kilos, y al medio no tengo nada. Si estoy pesando, entre 1 kilo y 2 kilos, puedo tener 1,5 kilos, y entre 1 kilo y 1,5 kilos, 1,2 kilos, y así sucesivamente todos los valores. Si yo llego a un valor en donde ya no puedo tener un valor entre medio, quiere decir que estoy contando. Siempre y cuando no sea que no llego a un valor intermedio por la precisión de la herramienta que use para pesar. Por más que yo trabaje con una balanza que mida solamente con un decimal, yo voy a decir entre 1,2 y 1,3 no tengo nada, pero en ese caso estoy pesando, simplemente que la herramienta que uso no tiene más decimales, y estaría trabajando con datos continuos. Entonces, datos discretos cuando cuento, datos continuos cuando mido. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que yo aplique para datos discretos no siempre me va a servir para continuos. Ya vamos a ver que hay distintas fórmulas que se utilizan para unos datos o para otros datos. No las puedo mezclar porque si no, los resultados que voy a obtener no son correctos. Otra clasificación de los datos es según su presentación. No hay que confundirse la clasificación de los datos según su presentación con los soportes que podemos utilizar. La clasificación según su presentación dice que podemos tener datos simples, datos repetidos y datos agrupados. ¿Qué son los datos simples? Son los datos que están presentados individualmente. Cada dato está presentado de manera individual. Estos son los datos que tengo y simplemente los tengo así presentados. Y acá vamos a introducir el primer símbolo que vamos a utilizar en todas las fórmulas, que es la n minúscula y la n mayúscula. Las dos son la cantidad de datos, pero la n minúscula me dice el tamaño de la muestra y la n mayúscula el tamaño de la población. Es muy importante que no me digan que n minúscula es la muestra y n mayúscula es la población, porque no son un símbolo que representa la muestra ni la población. Es el símbolo que representa el tamaño de la muestra, o sea, la cantidad de datos, y el tamaño de la población, la cantidad de datos que tiene la población. Después de los datos simples, tenemos los datos repetidos. Si yo tengo pocos datos, si no ya tengo una mayor cantidad, y tengo la característica que entre esos datos
hay datos iguales, o sea que están repetidos, yo voy a poder armarlos en una tabla. No voy a tener los datos presentados individualmente, porque si yo tengo 1000 datos, presentar 1000 datos individualmente no me va a permitir a mí poder ver nada. Y los puedo presentar como repetidos. Supongamos que tengo esos datos, lo vamos a ver con un ejemplo de pocos datos, pero se aplica cuando yo tengo una gran cantidad de datos también. En vez de presentarlo de esta forma, lo voy a presentar de esta forma. Básicamente, ¿qué digo ahí? Digo que tengo un X sub i y un F sub i. ¿Qué es el X sub i? El dato. Por ejemplo, el dato 10 lo tengo 2 veces. Por eso digo que ese dato, el dato 10, tiene una frecuencia de 2. Quiere decir, básicamente, que hay 2 datos de valor 10. Fíjense que lo que tengo arriba es los datos simples y lo que tengo abajo es los datos repetidos. Son los mismos datos y yo con los datos simples los puedo presentar como repetidos y los datos repetidos yo podría volver a presentarlos como simples. Los datos agrupados son aquellos datos en donde yo los voy a presentar en un intervalo. ¿Por qué los voy a presentar en un intervalo o clase? Porque tengo una gran cantidad de datos, pero estos datos no se repiten entre sí. Entonces no los voy a presentar en una tabla según las veces que se repiten, porque no tengo datos que se repiten, sino que los voy a agrupar en un intervalo de valores que se denomina clase. Supongamos que yo tengo estos datos y voy a fijar unas clases, o sea, un intervalo. En este caso yo fijé 3 porque tengo muy poquitos datos. No hay una herramienta que me diga exactamente si van a encontrar en los libros distintas técnicas para armar la cantidad de clases y los valores. Lo único que tengo que tener en cuenta siempre que el primer valor y el último valor estén incluidos, pero yo fijé en este caso 3 clases. ¿Cómo se arma una tabla de datos agrupados? Simplemente yo voy a tener la frecuencia y la clase. En este caso tengo de 10 a 3 elementos, 4 elementos, el 10,4, el 12,5, el 10,5 y el 12,1. Por eso digo que esta clase tiene una frecuencia de 4, hay 4 datos que están incluidos en esta clase. Fíjense que yo les marqué en amarillo el 4 de la segunda clase. ¿Por qué? Porque yo podría haber construido también la tabla de esta forma, porque tengo el valor 16 que está en el límite entre la segunda y la tercera clase. Normalmente cuando yo trabajo con este tipo de clases, de antemano voy a decir si tengo un valor dentro del límite, si lo pongo en la clase más baja o en la clase más alta. En este caso, en la primera tabla, había definido ponerlo en la clase más baja y en la segunda tabla en la clase más alta. ¿Cómo hago yo para evitar tener ese problema y que si tenemos que hacer una tabla de una cantidad de datos, todos nos dé valores distintos? Yo puedo hacer las clases de tal forma que no tenga este problema. Si yo Fíjense cuál es la diferencia entre las primeras 2 tablas y la tercera. En la primera, el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la clase siguiente, y en la tercera no. Por lo tanto, no tengo la posibilidad de tener un valor que esté en 2 clases simultáneamente. Una cosa muy importante cuando trabajo con datos agrupados es que con los datos simples yo puedo armar los datos agrupados, pero no al revés. Si yo tengo una tabla de datos agrupados, no hay ninguna forma que yo la pueda convertir en datos simples. Cuando nosotros trabajamos con datos agrupados dijimos que tenemos 2 posibilidades. La que habíamos visto en la primera y segunda tabla, que era cuando los límites reales coinciden con los nominales. Recuerden que los límites nominales son los que yo escribí en la clase, en este caso el 10 y el 13. Si los límites reales coinciden con los nominales, son muy fáciles de plantear cuáles son los límites reales. Simplemente son los límites que están planteados cuando yo escribí la clase. Ahora vamos a otros conceptos que me sirven para trabajar con datos agrupados.
El primer concepto es marca de clase. La marca de clase es el valor que tiene la clase. También se usa como el nombre de la clase cuando yo la necesito representar numéricamente. Es justamente esa representación numérica. ¿Y cómo se calcula? Yo voy a tomar el límite real inferior más el límite real superior y dividirlo por 2. En la primera clase, 10 más 13 dividido 2 me da 11,5 y así en todas las clases. Ese 11,5 va a ser el valor que yo voy a utilizar para representar esa clase en algunas de las fórmulas. Otro concepto que tengo es el ancho de clase, otro valor que voy a necesitar para poder representarlo. ¿Qué es el ancho de clase? El límite superior menos el límite inferior. O sea, en este caso, como planteamos las clases iguales, todas las clases tienen un ancho de clase igual a 3. Cuando los límites reales no coinciden con los nominales, la fórmula de marca de clase y de ancho de clase es igual, pero los límites tengo que calcularlos. ¿Por qué? Porque como no tengo un límite nominal que me coincida con el real, voy a tener que calcular ese límite. Recuerden que el límite entre dos clases tiene que ser un valor. Básicamente, ¿cómo voy a calcular el límite inferior de una clase? Básicamente, tomando el límite inferior de la clase, sumándole el límite superior de la clase siguiente y dividiéndolo por 2. Fíjense que planteo en amarillo, dejo vacío el primer recuadro. ¿Por qué? Porque yo no tengo un límite superior de la clase anterior para poder hacer esa cuenta. Ya vamos a ver el último cómo se calcula. Los otros dos los puedo calcular fácilmente. El segundo que voy a tener, 13,1, que es el límite inferior de esta clase, más 13, que es el límite superior de la clase anterior, dividido 2 me da 13,05. Y así saco también el último. ¿Cómo voy a sacar el superior? Para sacar el límite superior, le voy a sumar el límite nominal superior de la clase más el límite inferior de la clase siguiente y lo voy a dividir por 2. Fíjense que también dejo un valor vacío. ¿Por qué? Porque me pasa lo mismo que me pasó con el límite real inferior de la primera clase. No tengo límite real inferior o límite nominal inferior de la clase siguiente, con lo cual no lo puedo calcular con esta fórmula. Siempre me va a quedar con estas fórmulas, no voy a poder calcular el límite real inferior de la primera clase ni el límite real superior de la última. Ya lo vamos a calcular y vamos a ver cómo. Para eso voy a necesitar el ancho de clase. El ancho de clase, en este caso, lo calculo únicamente con la segunda clase, porque son la que tengo los límites. Habíamos dicho que el ancho de clase era el límite real superior menos el límite real inferior. En este caso nos da 3. ¿Y cómo sé que todas las clases tienen un ancho de clase de 3? Porque todas las clases nominalmente están construidas de la misma forma. Si no estuvieran, también hay un método para sacarlos, pero como nosotros somos los que armamos las clases y la vamos a armar siempre de la misma forma, sabemos que si todas las clases están armadas igual, todas tienen el mismo ancho de clase y no vale la pena referirse al método de cálculo en ese caso. En este caso, simplemente, una vez que yo calcule que el ancho de clase me da 3, yo voy a saber que el límite real inferior de la primera clase va a ser igual al límite real superior de esa clase menos el ancho de clase, con lo cual me va a dar 10,5. Y el límite real superior de la última clase lo voy a poder sacar como el límite real inferior más el ancho de clase, o sea, me va a dar 19,5. Así tengo todos los valores del límite real inferior y el límite real superior para poder hacer el cálculo. Obviamente que la marca de clase tengo exactamente la misma fórmula que vi en la presentación anterior. Simplemente recuerden que no tengo que trabajar con los límites nominales, sino con los límites reales.
Hay veces que me da lo mismo, pero conceptualmente está mal. Yo, una vez que trabajo, que tengo calculado los límites reales, no utilizo los límites nominales para nada. Solamente voy a trabajar con los límites reales. Cuando yo trabajo con datos repetidos o con datos agrupados, digo que estoy trabajando con distribuciones de frecuencias. Los datos repetidos y agrupados tenían un valor y una clase, o digamos un valor o una clase, en el caso de los datos agrupados, y una frecuencia. Por eso decimos que estamos trabajando con distribuciones de frecuencia. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo de datos repetidos, donde yo tengo los distintos valores que pueden tener los datos y cuántas veces se repiten cada uno, o sea, cuál es su frecuencia. La frecuencia absoluta es exactamente la que nosotros vimos hasta ahora, que es cuántas veces se repite ese dato o se repite esa clase, o el dato se repite dentro de la clase, y es lo que nosotros hasta ahora hablábamos de frecuencia, se denomina frecuencia absoluta. Es muy importante que ustedes entiendan que cuando trabajamos con distribuciones de frecuencia, el tamaño de la muestra o el tamaño de la población, en el caso que sea una distribución de frecuencia de una población, es la sumatoria de las frecuencias. Si yo, una confusión que les pasa habitualmente, es decir, que si yo tengo 5 datos diferentes, n es igual a 5. Yo no sumo los datos diferentes que tengo para calcular el tamaño de la muestra o la población, sino que lo que sumo son las frecuencias y con eso obtengo la cantidad de datos. La frecuencia acumulada es aquella que se obtiene de acumular de menor a mayor a las frecuencias absolutas. ¿Cómo se acumula? Yo, para poder acumular, voy a tomar la frecuencia que tengo en ese dato, o una clase si serían datos agrupados, y le voy a sumar la frecuencia acumulada del valor anterior. Obviamente que en el primer valor, el valor anterior es 0. Por eso, la frecuencia acumulada del primer valor siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta, pero a partir del segundo valor ya me cambia el número, y ese número va a ser igual, en este caso, al 2 que tenemos como frecuencia absoluta del 12, más el 2 de la frecuencia acumulada del 10, y así obtenemos 4. Fíjense que siempre el valor de la frecuencia acumulada del último valor me tiene que coincidir con el total de la frecuencia absoluta, o sea, con el tamaño de la muestra o la población. Otra frecuencia que tenemos es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa me da la participación que tiene ese dato en el total. ¿Cómo se obtiene? Lo voy a obtener dividiendo la frecuencia absoluta de ese dato por el total de n, o sea, el tamaño de la muestra o población. Fíjense que si yo estoy trabajando con esta muestra de tamaño 10, lo que voy a obtener es, en el primer caso, 2 dividido 10 me va a dar 0,2, y así con cada uno de los valores. Es muy importante que tengan en cuenta que siempre la frecuencia relativa me va a dar igual a 1 conceptualmente. ¿Por qué digo conceptualmente? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en vez de 10 datos tendría 11, yo tendría decimales. Y cuando sumo los decimales, la frecuencia relativa por ahí no me daría igual a 1, sino me daría 0,9999. No pueden poner 0,9999 en las sumatorias de las frecuencias relativas, porque por definición las sumatorias de las frecuencias relativas me da igual a 1. Y eso es muy importante que lo entiendan ahora para herramientas que vamos a usar más adelante. Otra frecuencia que tenemos es la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa se puede calcular de dos formas. Una es viendo cuál es la parte de la frecuencia acumulada en el total de las frecuencias, y la otra
es simplemente acumulando las frecuencias relativas que ya calculamos. Por ejemplo, en la primera parte me dice que lo que tengo es la frecuencia acumulada dividido el total de las frecuencias. Acá tenemos en el primero 2 dividido 10, 0,2, 4 dividido 10, 0,4 y así con todos los valores. En cambio, en el segundo, lo que yo hago es acumular, igual que como acumule la frecuencia acumulada de las frecuencias absolutas, acá hago la frecuencia acumulada relativa acumulando las frecuencias relativas. Entonces, en el primero tengo 0,2, en el segundo ese 0,2 más el otro 0,2, en el tercero el 0,3 más 0,4 y así sucesivamente. Fíjense que siempre la última frecuencia acumulada me va a dar, la última frecuencia relativa, perdón, me va a dar igual a la frecuencia relativa absoluta, la sumatoria. Una cosa muy importante para todas las frecuencias acumuladas es que tengo que tener los datos ordenados. Yo no puedo acumular ni en la frecuencia acumulada ni en la frecuencia acumulada relativa los valores si no están ordenados. Si no están ordenados, primero los tengo que ordenar y solo después voy a poder sacar la frecuencia acumulada, tanto la acumulada absoluta como la acumulada relativa. Otra frecuencia que tengo es la frecuencia relativa porcentual, que básicamente es muy fácil de calcular porque es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Simplemente voy a tener esa frecuencia relativa multiplicada por 100 me da el valor. Y la frecuencia acumulada relativa porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. También la podría obtener acumulando la frecuencia absoluta porcentual, la frecuencia relativa porcentual, y de esa forma me daría exactamente lo mismo. También se cumple que el total de la frecuencia relativa porcentual es igual a la última frecuencia acumulada. Vale lo mismo que dije para la sumatoria de las frecuencias relativas, que no puedo poner 99,99. Por definición, va 100 en la sumatoria de las frecuencias relativas porcentual y 100 en el último valor de la frecuencia acumulada relativa porcentual. Y con esto completamos el video de los datos. Miren también el de las tablas y gráficos y vamos a ir viendo las otras unidades más adelante.